y Cielo TV, siendo las 9 de la mañana con 24 minutos. Vamos a hacer traslado de micrófono porque ya está presente con nosotros el profesor y doctor Frank Martínez, su sección de cada martes. Puertas que se abren, puertas que se cierran. Buenos días, doctor Frank Martínez. Buenos días, Juan Alberto Ávila. Aquí estamos para llevar un tema que pueda ser útil a las personas y entender lo que estamos viviendo y hacia dónde deberíamos dirigirnos. Ese es el propósito, Pedro Pablo Solimán. Aquí estamos en esta fecha del 17 de junio. ¿Cómo avanza el tiempo, Mitad de año ya. Sí, ya el día 1 de julio estaríamos cumpliendo el primer semestre del año 2025. Bueno, el tema de hoy es ¿qué tipo de sociedad? ¿La sociedad del dolor o del sufrimiento o la sociedad del bienestar? Hay tendencias que de una manera u otra identifican los propósitos, las aptitudes, el carácter, la forma. Durante los últimos años en la República Dominicana se ha identificado a través del lenguaje que determinado segmento poblacional, sobre todo en el caso de los ni, que ni estudian ni trabajan, jóvenes que ni estudian ni trabajan, hay que en principio establecer que no todos los jóvenes o adolescentes que ni estudian ni trabajan tengan una tendencia negativa o delincuencial, si es el término que pudiéramos utilizar para los fines. Obvio que cada persona tiene una presunción de inocencia que está establecida en la Constitución, sin importar las condiciones en las cuales alguien pudiera interpretar en un momento determinado que una persona o un determinado grupo de personas tiene una tendencia negativa, nefasta, de rechazo social. Lo que sí queremos es que podamos ir entendiendo que cuando tenemos un número alto de jóvenes que ni estudian ni trabajan, esto nos debe llamar, es un llamado de atención para que las políticas públicas gubernamentales estén dirigidas a impactar minimizando ese número de personas que entran en esa condición, porque se convierte en un factor negativo, multiplicador de efectos nocivos, y no es recomendable que tengamos jóvenes que ni estudien ni trabajen, porque de una manera u otra eso los pudiera llevar a entrar en un campo negativo que impacte a la sociedad. Inclusive nos encontramos con jóvenes que de una manera u otra participan de bandas, de grupos organizados que a veces son víctimas atraídos por alguien que les presenta alguna fórmula de que a través de este ingreso tendrían mejores condiciones de vida desde el punto de vista de lo material, que es el gran problema de la sociedad. O sea, la sociedad del consumo, la sociedad de la exhibición, la sociedad de la cuestión material, donde el tener está por encima del ser, y es un debate que tienen los cientistas sociales, psicólogos, sociólogos, psiquiatras. En general, todos nos preocupamos o nos debe preocupar que la tendencia ni cada día tenga mayor impacto. Hago esta introducción como una forma de que podamos entender
el tema del sufrimiento o del dolor que se aleja de la parte del bienestar o de la felicidad. Pedro Pablo. Doctor, usted como siempre trae temas importantes y que hacen, por así decirlo, jumpean las neuronas cerebrales y las despiertan. Miren, yo mientras le escucho pienso en sociedades donde la libertad, en ocasiones uno cuestiona la inmersión del Estado en asuntos muy particulares. O sea, un Estado que obliga a una persona, por ejemplo, a hacer un servicio militar obligatorio. Un Estado que obliga a una familia a llevar a sus hijos a la escuela. Un Estado que de repente está pendiente de qué está haciendo el individuo con su vida. Se ve muy lejos de República Dominicana y de países democráticos donde la tendencia del Estado es a incentivar a la gente a partir de políticas diseminadas, el que las quiera bien, el que no también. Y nosotros, por ejemplo, en República Dominicana tenemos el ejemplo del llamado 24/7, me parece que es que le llaman a ese programa, sí, que incentiva a la juventud. A partir de los 14 años. A partir de los 14 años. No entiendo bien el concepto, pero tengo entendido que está enfocado en disminuir la presencia y el número de ninis en República Dominicana. Ahora, la pregunta debería ser, ¿cree usted que se justifica que el Estado sea más proactivo e incursione más en la vida del joven adolescente que llega a una etapa productiva o que se acerca a esa etapa productiva? Gracias el tema de servicio militar obligatorio, que conlleva una serie de enseñanzas y de moldear, de intención de moldear el carácter del individuo para hacerlo más productivo. ¿O usted cree que diseminando el agua o el abono en el campo, las plantas que lo necesiten la van a tomar solo porque sí? Mira, yo siempre he dicho que en la vía del Señor hay de todo, y esto nos debe llevar al diseño de qué tipo de sociedad nosotros vamos a tener en un momento determinado. Pasamos de una sociedad rural, digo reciente, rural, en principio era primitiva, pero rural, a la urbanización, de lo rural a lo urbano. Y esto nos indica de que muchos que estuvimos en la zona rural en algún momento logramos llegar a la parte urbana, a la sociedad, y eso de una manera u otra te produce un desfase, una salida del campo, de la zona rural, y a la ciudad le genera entonces algún tipo de entaponamiento o de dificultad o de convivencia cuando la sociedad no está preparada para asumir esto sin ningún tipo de planificación. Por ello es importante que el Estado haga la planificación y proyecte para los próximos 10 años. A mí me gusta el sistema chino, donde cada 10 años están haciendo los ajustes y el diseño para incorporar aspectos que entienden son determinantes en la vida de las personas. Cuando vemos, por ejemplo, este programa, que no es malo el programa de los jóvenes o adolescentes de 14 años, para llevarlos a que tengan algún tipo de participación, por ejemplo, en oficios, en aprender alguna tarea importante, en doblegar ese espíritu levantisco, rebelde, que tienen muchos jóvenes. Entonces es una buena propuesta del gabinete social. Obvio que también hay factores que nos deben decir, bueno, es que hemos tenido un fracaso en la escuela y un fracaso en la familia. Hay dos aspectos conjuntos, dos factores que se unen
para arrojar un resultado que de una manera u otra nos retrata de nuestra debilidad institucional. Bueno, también lo tenemos con el debate más Estado o menos Estado, del contrato existente entre las personas con la institución jurídica. Bueno, de una manera u otra, el propósito nuestro es que lo veamos con mayor prontitud. No le vamos a achacar, por ejemplo, el caso del GESEP, que es un caso emblemático por el tema de las muertes que ocurrieron. No hubo durante muchos años supervisión ni fiscalización de la estructura de esa empresa. No solo eso, no tenían un solo papelito, un solo permiso, no tenían nada. O sea, entonces, aquí nunca nadie se enteró de que esa discoteca existía. La discoteca sí existía. El gran problema está en la supervisión. Es lo que digo, en términos institucionales, claro, ninguna institución del país se dio cuenta, ni bomberos. O sea, yo decía en días pasados que si usted mañana pone un comedor en una esquina, a los 3 días está un inspector del ayuntamiento y del cuerpo de bomberos exigiendo que usted cumpla con las condiciones para operar en ese lugar. Pero este centro, que era un centro de élite, donde la élite dominicana botaba la atención y la presión, pasó 50 años operando. Es la élite. Ajá. Eso es un término. Personas con determinados perfiles. Ajá. O sea, funcionarios públicos. Clase media alta, clase alta, clase media. Era un lugar de perfiles. No iba todo el mundo. Oye, y entonces, era todo el mundo que se sentaba y durante 50 años. Un trago o algo ahí, doctor. De acuerdo. Oye, durante 50 años operó sin siquiera el permiso del ayuntamiento, ni medio ambiente, ni obras públicas para su remodelación. Entonces estamos hablando de un problema de debilidad institucional. Y traigo a colación el tema porque tuve acceso a un estudio donde la población dominicana se identificó con el dolor, con el sentimiento de solidaridad. Y inclusive hay casi un 40%, 45% que respondió diciendo que si hubiesen podido hacer algo para evitar el derrumbe, lo hubiesen hecho, como una forma de demostrar hasta cierto punto la incompetencia, la impotencia ante el acontecimiento, ante los hechos. Y hago esto porque el tema del dolor emocional está vinculado con la parte de determinadas actuaciones. En este caso, al no existir el fortalecimiento institucional, y como ha ocurrido muchísimos otros acontecimientos. El caso de San Cristóbal también ocurrió. Bueno, aquí en La Romana tuvimos un derrumbe en el sector de Villa Nazaret. O sea, de una manera u otra, esto nos indica de que determinadas actuaciones u omisiones de la autoridad te pueden producir un dolor emocional colectivo. Esa es la idea del análisis que estamos haciendo. Porque de una manera u otra nos interesa que haya una actividad de gobiernos, o sea, sean locales o gobierno nacional, porque el gobierno lo que debe buscar es el bienestar de las personas, el bienestar. Cuando se implementan políticas públicas efectivas, esto genera bienestar en la población. Lo que debemos evitar es el tema del dolor. Ahora, hay un aspecto que también tenemos que reflexionar, y es por qué los economistas, la gente que está en la parte financiera, llámese Banco Central, Hacienda, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, o a nivel local,
o de manera internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y otros órganos nos indican de que en un determinado país la economía creció. El crecimiento económico, cuando nos presentan los datos de que ha habido un crecimiento, y en el caso de la República Dominicana dicen, bueno, este es uno de los 5 países más prósperos que tenemos de América Latina. Bueno, en principio es agradable, es gratificante que te presenten unas informaciones en esa dirección. Ahora, el gran problema de eso está que cuando crece la economía, también crece la desigualdad. Si crece la economía, en principio estaríamos diciendo que ese sería el bienestar. Cuando aumenta la desigualdad, entonces podríamos indicar que se están creando las bases para que esa desigualdad produzca desasosiego y genere incertidumbre en una sociedad que busca la convivencia pacífica, porque la convivencia pacífica está íntimamente relacionada con el bienestar. En ese sentido, ahí está la dicotomía, la sociedad del bienestar o la sociedad del dolor. Aquí volvemos de nuevo al tema de la incursión del Estado en un aspecto que debería ser, que se percibe como producto de la libre determinación del individuo. En una sociedad democrática, abierta, plural, se supone que cada quien se dedica a aquello que le nacen sus afueros internos. Bueno, esa sería la forma de cómo identificar si tienes la vocación. Ok. Y luego vamos a ver cómo descubrimos el talento. Ok. La gente se dedica a su vocación, a lo que le gusta. Entonces, se supone que como resultado de esa dedicación y esa práctica, ese accionar, tiene resultados, valga la aparente redundancia, en términos financieros. Y se supone que en un estado donde las reglas están claras y son igualitarias para todos, todo el que se dedique a una actividad genera beneficios de acuerdo a su talento y su dedicación. Y virtudes. Virtudes, ¿verdad? Sí. Entonces, la pregunta es, ¿no es un poco injusto esperar que en un estado donde todos nos dedicamos a lo que queremos, el Estado sea el garante de que haya igualdad? Bueno, en principio sí, porque la construcción que hace el Estado o se hace del Estado, pero vamos a partir de la visión que tuvo Montesquieu cuando dijo que una injusticia provocada o hecha a una persona es una amenaza a la totalidad de las personas. Vamos a ponerlo en el contexto y no estamos justificando nada. A alguien le va bien y a otro le va muy mal, pero muy mal, que genera entonces que esa persona esté traumatizada. Es muy probable que al que le vaya mal buscará la forma, por un asunto de naturaleza humana, de ver cómo accesa a aquel que le está yendo bien. Un ejemplo, hace unos años en Santiago una joven tenía un celular de primera categoría, por decirlo así, pero eso provocó el deseo, la envidia de otro que le fue muy mal y buscó la forma de cómo arrebatarle, quitarle la vida a aquel que a esa muchacha le estaba yendo bien. O sea, lo que estoy diciendo es que bueno, y ahora que el presidente Luis Abinader ha incorporado el término justicia social. La justicia social es una de las modalidades de cómo el Estado distribuye las riquezas públicas, y la justicia social lo que indica es que debe haber igualdad para todos, igualdad de contenido, inclusive es parte de un debate, igualdad de oportunidades, y al analizar el tema de esta manera
tenemos que verlo desde el punto de vista del territorio también. El territorio. Hace unos años, todavía se expresa de esa manera, la gente que vivía en la capital te decía, no, yo soy diferente, yo soy serie palito, serie número 1. Y eso se perdió. Somos ya. los primeros. Eso se perdió. Bueno, porque hay, por ejemplo, la romana antes era definida por serie 26. sí, pero ya, aquí hay varias series. Sí, pero no lo refiero especialmente por la serie nada más, sino por el lugar de donde procede o donde vive la persona. Entonces, todo esto también te lleva a que cuando tienes situaciones, por ejemplo, en el caso de la frontera necesita de un estímulo adicional por el tema de la ubicación, y entonces de manera u otra hace que el Estado tenga que mirar cómo voy a tener políticas públicas o decisiones de Estado que lleven al bienestar de las personas que viven en ese territorio. Bueno, tenemos que verlo desde el punto de vista de la pobreza y la prosperidad, que sería un segundo eslabón frente al bienestar y al dolor, porque cuando hay pobreza extrema, eso puede generar miseria y produce determinados acontecimientos negativos. Va a depender del carácter. He visto... en las redes sociales ha salido, ya tiene tiempo, que hay unos niños que se hacen un selfies, pero lo hacen con una sandalia, con una chancleta, y todos están sonriendo. Dicen, bueno, es que la felicidad de esos niños no está en el artefacto, sino está en el carácter, en la forma, en la aptitud. Y el deseo. El deseo. Sí. La actitud, el carácter. Sí. Y el deseo de llegar. La forma de cómo ver, cómo comportarnos ante determinados y cómo ven la vida. Claro, cómo ver la vida. Esa es la parte positiva. Ese es el optimismo. Estamos conversando con el doctor Frank Martínez como cada martes. Puertas que se abren, puertas que se cierran. El 809-550-2445 disponible. Veo que usted está evitando hace rato, yo lo percibo, vincular criminalidad con pobreza. Siento que no quiere decir hace rato que la pobreza puede llevar a la gente a intentar romper esa especie de prisión. Al contrario, lo he llevado diciendo que el nivel de pobreza te puede generar dolor. Te puede generar sufrimiento. No es un asunto lineal, pero hay una tendencia que va en esa dirección. Obviamente, en el caso, por ejemplo, de los feminicidios, o sea, ya hay otros factores envueltos. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Entonces, la pregunta, el concepto es, ¿se podría decir que como una política pública para el sostenimiento de la convivencia pacífica, el Estado tiene no solo la libertad, sino el compromiso de compensar a aquellos que no les ha ido tan bien en la vida? Sí, claro, el Estado debe ser el garante y debe generar los estímulos correspondientes, porque de una manera u otra pero no es recomendable, es contraproducente tú tener una sociedad donde a un grupo les vaya bien y a otros les vaya mal. Eso no, pero usted está utilizando una idea y yo estoy intentando preguntarle en otra dirección. Usted está hablando de estímulos, usted está hablando de incentivos, usted está hablando de propiamente de apoyo, de solidaridad. No que a una gente le den algo. Pero yo estoy hablando de asistencia. No es malo dar, o sea, asistencia. La asistencia es positiva. Ahora, por ejemplo, una persona, lo vamos a encontrar en el estado del bienestar, del welfare de Estados Unidos, por ejemplo, los republicanos cuestionan y dicen, no es recomendable que usted esté esperando que alguien le dé algo. Okay. Los chinos dicen, no me des un pescado, enséñame a pescar, porque si me das un pescado,
al tenerlo, Me voy a acostumbrar. me voy a acostumbrar todo el tiempo y no voy a tener la movilidad social. Ni la destreza. Claro, entonces por lo tanto, lo correcto es que la movilidad social esté fundamentada en el desarrollo, en el talento de las personas y motivar a que ese crecimiento se dé desde el punto de vista colectivo. Obvio que en las sociedades cada quien tiene derecho a desarrollarse de manera individual, eso es correcto. Ahora, lo extraordinario para un Estado es cuando tú tienes el crecimiento horizontal. Por ejemplo, los países nórdicos. ¿Tenemos una llamada? Bien. Buenos días, saludos. ¿Con quién conversamos y desde dónde? No, buena. Oye, Buenos días. quiero preguntarle al doctor Trump por su comentario. No, soy muy aceptado. Por otra parte, tengo mi comentario que estaba haciendo el colega de ahorita de Trump Álvarez, cuando una persona seria, bonita y una persona que en verdad le gusta ayudar a los demás. Así que los serios no saben lo que están en su servicio. Felicidades al señor Trump, con su frente muy posible, que el pueblo está con él. Son comentarios sobre la desvinculación de Fran Álvarez del ayuntamiento. Ah, bueno. O sea, Una decisión del gobierno local. sí. Okay. Bueno, de todas maneras, lo que nos interesa en esta parte es llevar el mensaje que a veces en la parte del bienestar, y lo plantea Martin Seligman en un libro muy famoso, de por qué la felicidad se convierte en un factor determinante frente a la actitud negativa del fracaso. El fracaso puede convertirse también, o el dolor puede convertirse en un factor de resiliencia para tú desde ahí, con esa experiencia negativa, poder establecer una nueva línea, una nueva ruta y lograr el bienestar. También eso es posible. O del bienestar pasar al dolor también, que muchas veces esto ocurre. Y viendo, por ejemplo, produjo un dolor en Isaac la actuación de Rebeca. Algún dolor produjo, pero para los fines del liderazgo, Rebeca actuó correctamente porque le permitió que Jacob se convirtiera en un gran líder. Eso es parte. O el tema que tiene que ver con la actitud de Abraham frente a Lot y la forma. Y el costo. O la actitud del copero cuando está con José, que se compromete a decirle al rey, pero dura 13 años y se le olvida. Obvio, llegó el momento de definirle y darle la oportunidad de que José se convirtiera, o José con sus hermanos. Y ahí está el tema del perdón. A veces alguien te produce un dolor y no va a haber odio ni resentimiento, sino aprender a perdonar a la persona. Yo he confesado públicamente que hacer el programa con usted es uno de los momentos más placenteros en medio de una discusión. Eso es recíproco. Porque usted está hablando de acciones de liderazgo, parte de esta conversación, pero hay un elemento que a mí me gustaría rescatar, que se está quedando un poquito rezagado. Usted acaba de mencionar a Rebeca con una acción para algunos cuestionable, toda vez que es una mentira, es un engaño, es, por así decirlo, la violencia a la decisión del pater family, y usted lo reivindica como una acción necesaria y vinculante al concepto del liderazgo a futuro. Sí, ahora, por el carácter okay, de Jacob, la pregunta era es persistente, firme. ¿Y claro, el costo? Logró. Y el costo en un Estado democrático. Después Esaú, Y volvemos. Esaú perdonó a su hermano. Sí, Después. te digo, Eso es pero positivo está también. bien, pero aquí hay un costo de un liderazgo que actúa a pesar de o en contra de las de las convicciones momentáneas
de lo que se supone que ella debía hacer y hacer como esposa, y eso le conlleva la muerte sin poder volver a ver a su hijo jamás. La pregunta es, en un Estado democrático, y un poquito lo conecto de nuevo con mi pregunta original, de hasta qué punto el Estado en un espacio democrático puede inmiscuirse, romper las reglas de la convención social y llevar al individuo a hacer cosas que ante la concepción del momento democrático no les resultan agradables, violan hasta un poquito su libertad, pero le encaminan a ser productivos en el futuro. Mira, entre lo positivo y lo negativo, pienso que el Estado debe tener un nivel de participación, de conducción, de planificación, de proveer las herramientas y los actores para el desarrollo y el crecimiento de las personas, para la productividad. Hay elementos que muchas veces resultan chocantes, pero finalmente lo que nos interesa en esta parte es que tengamos sociedades de convivencia, de mucho respeto, de garantías, de poder asumir la tarea fundamental, y esa es la idea que nos lleva a plantear el tema de hoy: la sociedad del dolor o la sociedad del bienestar. Señores, se nos ha agotado el tiempo. Doctor, siempre un placer tenerle aquí, compartir con usted esos temas que nos hacen reflexionar. Gracias mil a usted que nos sintoniza. Mañana, Dios mediante, mañana miércoles, nos encontramos de nuevo en la revista de Radio Ben. Bendiciones. Esperamos que hayas disfrutado el programa de hoy. Será hasta una próxima ocasión cuando nos volvamos a encontrar en la revista. Por esta radio.